La semana pasada estuvimos hablando acerca, bueno, la pasada no, la antepasada estuvimos hablando acerca de los atributos incomunicables de Dios. Esta es la parte en la que entramos dentro de lo que se considera en teología, la teología dicha, propiamente dicha, ¿no? Donde estudiamos a Dios como Padre y todas sus características, sus atributos, o al menos lo que se nos permite estudiar según lo que las Sagradas Escrituras nos revelan acerca del carácter de Dios. Por supuesto que hay muchas otras cosas que son parte del carácter del Señor que no están reveladas en las Sagradas Escrituras, por lo que no tendríamos ni siquiera que pensar en el intento de ello, porque caeríamos simplemente en un campo sumamente especulativo, más una especulación grotesca, ¿no? Porque no tendríamos una base sobre la cual nosotros pudiéramos desprender un punto de partida que tuviera algún sentido para hablar de las características de Dios, ¿no? Pero hay cosas que ciertamente hemos podido ver que las Escrituras sí son muy claras con respecto al carácter de Dios, que están muy bien reveladas en la palabra del Señor, o al menos están los conceptos, ¿no? Ya estuvimos hablando en la última clase acerca de los atributos incomunicables como la eternidad de Dios, la aiseidad de Dios, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, etcétera, ¿no? Atributos todos los cuales son imposibles de emular para el hombre porque son características exclusivas de Dios como ser supremo, como ser superior. La distinción entre eso que es incomunicable y lo comunicable es justamente que con lo comunicable sí podemos compartir esas características con el Señor. Y es una distinción clara que se hace a nivel teológico, ¿no? Es una cuestión que nosotros debemos manejar, esta distancia que existe entre lo que Dios puede comunicar, entre lo que comunica y lo que no comunica, ¿no? Ya sabemos más o menos cuáles son las que no se pueden comunicar, pero hoy vamos a ver un poco lo que sí se puede comunicar de Dios. Por eso en el libro de Efesios, la carta de Efesios de Pablo a esta comunidad, en el capítulo 5 del 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este es el texto que nos hace saber, que nos comunica la realidad de que hay cosas de Dios que pueden imitarse. Porque está diciendo acá Pablo que debemos ser imitadores de Dios. Y si Pablo está diciendo que debemos ser imitadores de Dios, eso quiere decir de forma directa que hay características en la persona de Dios que ciertamente nosotros podemos emular. A eso es lo que nosotros llamamos atributos comunicables. Si Pablo nos está llamando a que debemos imitar a Dios, es porque lógicamente hay cosas en Dios que se pueden imitar por el ser humano, puesto que hay características en nosotros que son comunes a sus características y que por ende nosotros podemos emular esas características de Dios, podemos hacerlo. Si no, entonces no existiera este versículo en la Biblia. De ninguna manera jamás ninguno de los autores bíblicos se hubiera atrevido a decir que tenemos que emular o que tenemos que imitar a Dios si no hubiera absolutamente nada en él que fuera para nosotros posible e imitar. Como sí lo hay, por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que imitarlo. Lógicamente acá presenta él de primera línea una de las cuestiones en las que primeramente debemos imitar a Dios, que es el amor, ¿no? Pero de eso lo vamos a tratar un poco más allá. Entonces, ya con esto hemos resuelto un poco cuáles son o cuáles podemos nosotros, cómo podemos nosotros conceptualizar o definir el concepto de lo que son los atributos comunicables de Dios. Repito, incomunicables los que no podemos emular, no podemos imitar; comunicables los que sí podemos imitar. ¿Okay? Hay varias cosas de Dios que nosotros podemos imitar. De hecho, nosotros sabemos de Dios y de su existencia, y en apologética nosotros podemos llegar más o menos al entendimiento de las características de Dios basándonos en la exploración de las características de los seres creados en su dimensión. Por ejemplo, nosotros los seres humanos. La gran mayoría de las características que nosotros tenemos desde el punto de vista de nuestro carácter son propias de Dios y por eso las tenemos, porque son de Dios. Y en eso se entiende en parte el asunto de Génesis cuando dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. O sea, hay varias cosas de Dios que ciertamente nosotros compartimos con Él y que podemos imitar. ¿Cuáles son entonces esas cosas que nosotros podemos imitar del Todopoderoso? Vamos a hablar como primer punto de la santidad. La santidad de Dios, sin duda alguna,
es uno de esos puntos donde tenemos que entender algo, ¿no? Es imposible que nosotros podamos imitar a Dios en ese sentido de manera absolutamente perfecta, ¿no? No podemos hacerlo. De hecho, el término santo, de la manera en la que se utiliza en la Biblia para describir a Dios, se refiere tanto a su naturaleza como a su carácter. En primer lugar, la santidad de Dios se refiere a su grandeza y a su trascendencia, al hecho de que Dios está por encima y más allá de todo lo que hay en el universo. En este sentido, la santidad de Dios es incomunicable, en ese sentido, en el sentido de que Dios es un ser trascendente que va mucho más allá del universo, que está por encima de todos los seres creados y de que no hay nada, absolutamente nada que pueda equipararse ni emular a Dios en ese sentido. Entonces la santidad desde ese punto de vista, desde este punto de partida, es imposible de emularla. Nosotros nunca vamos a ser seres trascendentales que estemos más allá del universo y que seamos más importantes que todo lo que existe y que no haya nada por encima de nosotros. Lógicamente eso es algo que nosotros no podremos compartir. Pero hay un segundo aspecto de la santidad de Dios que es el que sí nosotros podemos compartir. La palabra santo en ese segundo aspecto aplica a Dios y se refiere a su pureza en términos éticos y morales. En términos éticos y morales hablamos de pureza, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde nosotros podemos hacer una emulación de la santidad de Dios. Por supuesto, la santidad de Dios hay varias consideraciones, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la definición propia del concepto, la palabra santo en una de sus acepciones tiene que ver con estar apartado, ¿no? Estar apartado de algo, ser distinto a el resto, ¿no? Ser distinto a, estar apartado para el uso exclusivo de Dios. Y en este término, en este sentido de la parte moral y ética, nosotros estamos llamados a emular al Señor. Nuevamente, aquí hay que ser claros, no es que nosotros podamos emular de forma absoluta la ética y la moral de Dios, porque es imposible. Es imposible porque para poderlo hacer en el mismo nivel que Él lo hace, tendríamos que tener el mismo nivel de perfección que Él tiene. Y la perfección suprema es Dios. En el mundo hay perfecciones, el amor es una perfección, la bondad es una perfección, pero todas estas son perfecciones que derivan de un ser supremamente perfecto al cual no se puede emular en esa perfección. Eso es una de las vías de Tomás de Aquino. Pero de que podemos ser, y de hecho lo somos, seres moralmente aprobados, éticamente aprobados, lo podemos ser. Este es un asunto que se da, ustedes saben que yo en este sentido entiendo, yo hasta el momento así lo entiendo y lo seguiré explicando de esa forma hasta que entienda justamente lo contrario. La santidad, como cualquier otra cosa que nosotros tengamos que emular de Dios, es un acto que se da de manera sinergista, ¿no? En esa relación mancomunada que tenemos con Dios, donde el Espíritu Santo de Dios, lógicamente, al ser el ser supremo que está en nosotros y que nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos ayuda a llegar a todos estos aspectos que nosotros tenemos que emular de Dios, como por ejemplo en este caso la santidad. El Espíritu Santo es quien nos ayudará a ser santos, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque el Espíritu Santo puede estar allí, puede ser esa voz que todo el tiempo nos esté hablando, esa voz que en momentos que hacemos cosas malas nos hace sentir tristes, se entristece y todo lo demás, pero puede que estemos tan insensibilizados que nos importe tampoco de repente hacer lo que debemos hacer, que a lo mejor no se llega a concretar, ¿no? Pero es porque hay parte en el asunto, parte nuestra, ¿no? O sea, tenemos que poner de nuestra parte. Yo estoy sumamente convencido de esto. Y en esto se entiende como hay cristianos muy carnales y cristianos menos carnales que otros. Ambos cristianos tienen el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay uno que es más carnal que el otro, o uno que obedece más que el otro? Puesto que tienen el mismo Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo tiene acepción de personas? ¿Será que el Espíritu Santo derrama más gracia y favor sobre unos tipos de cristianos, sobre algunos cristianos, y tiene como una especie de un grupo A y un grupo B al cual apoya uno más que al otro? No, eso no funciona así, porque la palabra es clara en el hecho de que el Señor no hace acepción de personas. Ahora, lo que sí marca aquí una distancia gigantesca entre un creyente y otro es el nivel de obediencia, de dedicación, de disposición, de amor que nosotros tengamos hacia Dios.
Y en la medida que eso se va desarrollando y que ese amor y esa pasión, ese interés de las cosas de Dios se va desarrollando, lógicamente será mucho más fácil alcanzar esa emulación que debe ser algo del día a día en todos nosotros los creyentes. Entonces la santidad de Dios es algo que nosotros podemos emular, podemos ser cada vez mejores personas, éticamente, moralmente hablando, si tan solo nosotros disponemos de nuestra parte y hacemos todo lo que el Espíritu Santo nos indica, lo que la misma palabra de Dios nos indica que debemos hacer, si cumplimos sus mandamientos, si cumplimos con los deberes que tenemos que cumplir. Hay varias citas acá que quise recoger para que tengamos una base bíblica sobre el tema de la santidad, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Estamos viendo que acá este versículo justamente nos está enseñando, desde el entendimiento que yo tengo de este versículo, aquí estamos viendo que está incluida, está integrada la parte de esta operación sinergista. Dice que Él habita en los humildes y contrictos de corazón, en las personas que se han humillado, en las personas que de alguna manera están quebrantadas delante de la presencia del Señor. Voy a repetirlo porque esto es importante, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Estamos viendo, ¿no? Hay unas condiciones acá: quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios solamente puede vivificar el corazón de alguien que esté quebrantado y puede vivificar el espíritu de una persona humilde. Entonces esos son atributos que todo creyente debe poner en operación: quebrantado de corazón, humildes de corazón. Dios no puede trabajar en un corazón arrogante, soberbio, en un corazón cuyo centro esté basado en el egoísmo. Dios trabaja con las personas que se disponen, que disponen su corazón, que se sensibilizan, que son humildes, que están quebrantadas de espíritu, que quieren hacer. Porque de otra forma Dios no puede trabajar en un corazón que justamente va en contrapelo de estos principios morales. Isaías 6:3: y el uno y el otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nuevamente, Dios es santo, Dios es santo, Dios es santidad pura y absoluta. Primera de Pedro 1, del 15 al 16: sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo primero que vimos es que Dios es santo. Lo segundo que estamos viendo acá ahora es que Dios nos está llamando a ser santos. Que nos esté llamando a ser santos indica que estamos ante un atributo que es comunicable, o sea que podemos emular, porque de otra forma Dios no nos estuviera pidiendo santidad. Dios no nos va a pedir algo en cuya capacidad del ser humano sea imposible hacer, porque entonces sería un Dios que estaría obrando en el despropósito, en el sinsentido. Porque como Él nos va a exigir, por ejemplo, que seamos omnipotentes cuando en nosotros no está la capacidad de la omnipotencia. Es imposible que seamos omnipotentes. Él es el único ser que puede ser omnipotente. Tampoco nos puede pedir omnipresencia, estar en todos los lugares a la vez y pendiente de cada cosa, de cada partícula, de cada átomo que existe en el cosmos, puesto que no tenemos esa capacidad y que es única e inherente, inmanente a las características propias del ser supremo que llamamos Dios. Pero la santidad, aquí lo está diciendo: sed santos como yo soy santo. Hebreos 12:2 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Aquí tenemos otro atributo: paz. Nosotros podemos ser seres de paz. Pero también habla nuevamente de la santidad. Seguir eso, porque sin eso no podremos ver al Señor. Es imposible que algo impuro, algo no santificado, algo no santo, pueda entrar a la presencia del trono celestial. Es imposible. Dios no va a dar paso a las personas que no estén
cumpliendo con los requerimientos básicos, mínimos, fundamentales, para que podamos ser perfilados a eso, a estar precisamente en su presencia de forma eterna. Un segundo atributo que obedece al texto que leímos inicialmente como el texto introductorio es el amor. Dios es un ser de amor. ¿Por qué nosotros llegamos a la conclusión de que Dios es amor? Aun si la Biblia no lo dijera y tuviéramos alguna noción mínima de un ser superior que creó todas las cosas, tendríamos que llegar a la conclusión de que ese ser es amor, puesto que nosotros también nos ejercitamos en el amor. Nosotros amamos muchas cosas. De hecho, desde el punto de vista antropológico se habla de que el hombre tiene muchos amores y de que esos amores están de alguna forma ordenados jerárquicamente. Entonces hay quienes, por ejemplo, tienen como primer amor, no sé, a sus padres, como un segundo amor a sus amigos, como un tercer amor a algunas cosas materiales. Entonces nosotros estaremos siempre supeditados a atender más aquellas cosas a las que les tenemos más amor. Pero nuestro primer amor, y está claro en las Sagradas Escrituras, y por eso no en balde se escribe una carta a una de las 7 iglesias en Apocalipsis, a la primera iglesia lo que se le critica es que han perdido el primer amor. Perdieron el primer amor el que tiene que ser para Dios. Él debe ser entre la lista de nuestros amores, de nuestras pasiones, de aquello que nos mueve, de aquello que nos hace seres operativos, seres que se ejercitan en ciertas cuestiones, tiene que ser el amor de Dios. Eso debe ser lo primero. El primer amor debe ser siempre para Dios. Por eso es que hay muchos creyentes cuya vida está tan lejos de vivir bajo los deberes éticos y morales del cristianismo, puesto que Dios no es su primer amor. Cuando Dios no es el primer amor de alguien, eso se nota muy fácil, se sabe muy fácil. Son personas muy endebles en la fe, personas que buscan cualquier mínima excusa para no cumplir con sus deberes cristianos, como orar, como estudiar la Biblia, como congregarse, como practicar ciertas cuestiones de las Sagradas Escrituras. Pero eso viene por consecuencia de ese problema, viene por consecuencia de que no estamos ejercitándonos en ese amor, en el primer amor del Señor. Entonces, este es sin duda alguna uno de esos atributos comunicables de Dios, el amor de Dios. Nosotros podemos emular el amor porque es una característica que es propia de nuestro ser. Y nosotros, como les acabo de decir, desde el punto de vista antropológico, tenemos muchos amores, muchas pasiones. Y esos amores y esas pasiones están sistemáticamente ordenados. Entonces hay amor 1, amor 2, amor 3, amor 4, desde un punto de vista jerárquico, ¿no? Entonces, el amor 1, lo que tengamos como lo primero en nuestra vida, como ese amor primero, será el que estará por encima de todos los demás amores. Y entonces, si yo digo que, vamos a poner un ejemplo, no sé, si mi amor 1 es algo material, cualquier cosa, no sé, voy a hablar de algo trivial, un cuadro de arte. Y de hecho hay gente que es así. Yo he conocido gente que es amante al arte de una forma que aman más a un cuadro de su casa que a su propia madre. Esas cosas existen. Ustedes creerán que son exageraciones, pero existen. ¿Y en qué se demuestra eso? En que, por ejemplo, hay una situación. Necesito atender una situación con, no sé, con una madre. Tiene una situación. Para resolver esa situación necesito inyectar dinero para darle bienestar a mi mamá. A lo mejor está pasando por una situación de salud, necesita una serie de medicamentos y bueno, yo tengo el dinero para comprarlo. Pero tengo el otro tema, que tengo a la mira un cuadro que me encanta y que tengo rato buscando. Y entonces comienzo en una diatriba. O le compro los medicamentos a mi mamá o me compro el cuadro. El que decide por el cuadro ya definió cuál es su primer amor. Lo definió. O por lo menos, ¿qué amor está por encima del amor de la madre? Por lo menos eso definió. Porque entre la salud de su madre y el cuadro, prefirió comprar el cuadro.
Entonces, mamá, ya no te voy a poder apoyar esta semana con los medicamentos para tu tratamiento porque, bueno, me surgió una situación de última hora y tuve que responder a ella. Algunos serían de repente muy descarados y dirían tuve que comprar el cuadro. Otros, a lo mejor no tan descarados, no le dirían nada, simplemente sacarían cualquier excusa, ¿no? Pero esto de los amores existe y esto se habla a nivel antropológico. Entonces, por eso es que se recrimina a la gente de la primera iglesia en Apocalipsis que han perdido el primer amor, que debe ser siempre para Dios, debe estar siempre para el Todopoderoso. En el momento que yo me encuentro en una encrucijada donde mi decisión A es Dios y mi decisión B es cualquier otra cosa y decido por B, ya demostré cuál es mi nivel de amor al Señor, y es que es justamente un nivel de amor que es inferior al que le tengo a esa otra cosa que atendí, que me pareció más urgente y más importante. Entonces, esto es algo que creo yo está bastante claro. Marcos 12 dice, hablando del amor como ese atributo comunicable, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal suerte, hermano, que aquí Dios, qué bueno saber que la Biblia nos dice cuáles deben ser nuestros dos primeros amores. En la lista jerárquica de los diferentes amores y pasiones que tiene el hombre, la Biblia nos revela cuáles deben ser los dos primeros. Número uno, Dios, y número uno, el prójimo y nosotros mismos. Nosotros mismos, óiganme bien lo que les estoy diciendo. Para que usted pueda amar al prójimo, se tiene que amar a usted mismo primero. Si no, no puede amar al prójimo. Las personas que no se saben amar ni siquiera a sí mismas, no pueden amar a los demás. Porque si uno que es el primero que se duele, que se siente, con el que vive, con el que duerme, con el que se baña, que es uno mismo, no se ama, imagínense ya que quedará para los demás. Por eso es que dice que el punto de partida para poder amar al prójimo es que se ame uno mismo. Esto no es egoísmo, esto no es hedonismo, esto no es narcisismo, esto es Biblia. Esto es Biblia. Entonces, aquí estamos viendo que al Cristo decir, aquí hay dos cosas que se revelan. Número uno, que el amor es un atributo comunicable, que tenemos la capacidad de amar así como Dios ama. Y número dos, Dios nos está revelando entre la lista de los amores que deben dirigir nuestra vida, que deben de alguna manera dominar nuestras vidas, están número uno el amor a Dios y número uno el amor a nosotros y al prójimo. Número dos, amor a nosotros y al prójimo, y esto se cuenta como uno solo. No es que el amor a uno y el amor al prójimo 1, 2 y 3, no, es que el amor a uno, a nosotros mismos y al prójimo es un único amor, porque dice que debe estar en un estado de igualdad, que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Creo que todos nosotros somos culpables de no cumplir con ese mandamiento, porque raramente hay personas que puedan amar a alguien como se aman a sí mismos. De hecho, ustedes saben que sí se puede dar lo contrario. Hay veces que hay personas que aman más a alguien que a sí mismos. Sí, eso sí se puede dar, pero eso no es igual a decir que no se ame a sí mismo. Si la persona se ama a sí mismo, solo que ama más a otras personas. A mí me ha tocado a veces tratar en consejería ese tipo de cuestiones. De gente, por ejemplo, sucede mucho con las parejas. Actualmente estoy tratando con un tema de eso, con una persona que está bastante desorientada y un poco melancólica porque está tratando con una situación de pareja difícil. La pareja no le está respondiendo como debe responderle. Y esta otra persona, que es la muchacha, la femenina, como cosas raras, ¿no? Siempre es la parte femenina la que intenta rescatar las cosas, ¿no? O en reglas generales así. Ella dice, yo me he tenido que olvidar de mí mismo para atenderlo a él, para hacer las cosas por él, para tratar con él, para ayudarlo a él. Y yo en una ocasión tuve que decirle, estás haciendo mal, porque estás incumpliendo el mandamiento. Tú no puedes amarlo más a él de lo que te amas a ti.
Y en el momento que tú haces más por él que por ti misma, estás actuando de manera egoísta contra ti mismo y estás en pecado. Estás en pecado. Estás cometiendo un pecado contra Dios. Porque tú no puedes olvidarte de ti por estar nada más pendiente del otro. No, sí, está bien, está pendiente, demuéstrale todo el amor que tienes que demostrarle, pero también demuéstrate a ti amor. También te tienes que amar, también te tienes que considerar. No es que todo lo vas a hacer en función de él o de ella y te olvidas de ti mismo y todos los beneficios son para esa persona y tú andas como un animal, arrastrándote por el piso como una serpiente. Eso es pecado. La gente pierde de vista por completo este tipo de cosas. La gente por regla general no entiende que esto es así, pero eso es pecado. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Ni egoístas con mi prójimo ni egoístas con mí mismo, porque si soy egoísta con cualquiera de los dos estoy en pecado. A fin de cuentas es egoísmo y el egoísmo es pecado, sea quien lo dirija. Ustedes saben que esta ideología woke de la LGBT, el lobby LGBT, es un lobby que tiene todas las pasiones y los amores invertidos, ¿no? Aman de primero lo que deben amar de último y aman de último lo que deben amar de primero. Por eso que usted verá que hay toda una serie de instituciones que incluso se están creando para el rescate de los animalitos en la calle, y hay gente que prefiere gastar una ingente cantidad de recursos en rescatar un perrito de la calle que ayudar a un ser humano. O sea, ha pasado a una segunda categoría el amor hacia los seres humanos, y hay personas que aman más a sus perros y a sus gatos que a un ser humano. Un acto de total y absoluto quebranto al sagrado texto, además un acto de idiotez, de estupidez. Entonces, miren la moral de la gente, por ejemplo, que consideran que el aborto es algo legítimo y que no tiene nada de malo. Las mujeres feministas radicales no tienen ningún problema con asesinar al niño que tienen en el vientre, puesto que ellas son dueñas de su cuerpo y según ellas pueden tomar esa decisión porque el cuerpo es suyo, pues. Cuando es todo lo contrario, está demostrado científicamente que eso es falso. Me refiero al cuerpo, el cuerpo de ella es de ella, pero el cuerpo que se está formando en su vientre no es de ella, es de otra persona, es de otro ser que se está formando. Y estas mismas radicales feministas que manejan este discurso de que puesto que el cuerpo es mío, yo decido sobre él, y si tengo que matar al niño lo mato y punto, porque no me conviene, y dan una serie de razones idiotas para eso, esas mismas feministas radicales son las que sí son capaces, y de hecho lo hacen, de gastar ingente cantidad de recursos en mantener al perrito, a la mascotica de su casa. Y se levantan en marchas y salen a la calle a defender los derechos de los perritos que no tienen gente que los cuide, pero matan al niño que tienen en su vientre. Esa es la moral del mundo en el que vivimos actualmente. Esa es la moral del mundo en el que se vive. El mundo está de cabezas. Cristo lo advirtió en capítulo 24 de Mateo, en Marcos 13 y en Lucas, que es donde se recoge la parte del discurso escatológico de Cristo. La palabra lo dice claro: lo bueno le llamarán malo, a lo malo le llamarán bueno. Entonces tenemos justamente la anatomía espiritual y moral del mundo actual, es justamente esa, donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Lo que no nos conviene creemos que es lo que nos conviene y es por lo que nos esforzamos, y lo que sí nos conviene creemos que es lo que no nos conviene y no nos esforzamos. Y después, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó aquello? ¿Y por qué no se me dio aquello? ¿Por qué no se me dio esto? ¿Por qué ahora se metieron todas estas trabas? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué estos problemas con mi pareja? ¿Por qué estas cosas? Bueno, ¿qué les puedo decir? Y para eso a veces somos capaces de tener un mínimo de honestidad, ¿no? De reconocer que los problemas que a veces tenemos es precisamente porque no estamos atendiendo las cosas que debemos atender y cómo las debemos atender. Porque no es solamente atenderlas, es saberlas atender. Hay gente que atiende ciertas cosas pero las entiende muy mal, haciendo las cosas como mejor le parecen, y no es así. Por lo menos nosotros no podemos atender el tema del amor de Dios a la manera como a nosotros nos salga hacerlo, ¿no? La manera en que debemos hacerlo como la Biblia justamente lo dice.
no es como nosotros queramos. Un tercer atributo comunicable de Dios, recuerden que estamos hablando de los atributos comunicables de Dios, es la bondad. Dios es un ser benigno, bondadoso, piadoso. ¿Por qué llegamos a esas conclusiones? Número uno, porque la Biblia lo dice, pero si aún la Biblia no lo dijera y nosotros tuviéramos noción de un ser superior, nuevamente tuviéramos que llegar por derivación a entender que el ser que creó todas las cosas también es bondadoso, puesto que en nosotros hay ápices de bondad. Por supuesto, esto es un tema muy oscuro en las Sagradas Escrituras. Es muy oscuro porque la Biblia hace una serie de declaraciones antropológicas sobre el tema de las características moral y ética del ser humano. Y por ejemplo dice que no encontró ni uno solo que fuera justo. Eso dice la Biblia. Que no hay ni uno que sea bueno, no hay ni uno que haga lo bueno, no hay ni uno justo. Así dice la palabra del Señor. Claro, ese texto debe entenderse dentro de su correcta interpretación. No está diciendo el texto en ningún sentido que no haya forma, que no haya ápice de bondad en el ser humano, porque nosotros tenemos aspectos bondadosos. Lo tenemos porque es una impronta de Dios sobre nuestras vidas. Él imprimió la bondad sobre nosotros. Ahora, que esa bondad fue arropada por un peso mayor que se llama naturaleza caída del hombre, es otra cosa. Esa es otra cosa. Si nosotros metiéramos un microscopio para revisar todas las cosas desde un punto de vista metafísico, de la internidad del cerebro, de la mente, para ver los amores, las pasiones y para ver los niveles de bondad y de maldad, pues a ese objeto que viaja buscando los índices de maldad y de bondad le va a costar mucho encontrar la bondad. Se va a encontrar de lleno desde que entra y en la mayor parte de su recorrido de que estamos llenos de oscuridad. Pero siempre va a haber algunos vestigios de luz en algunos puntos. Y por eso nosotros podemos amar a nuestros padres, podemos amar a nuestros hijos, podemos tener pasión por ciertas cosas, porque son frutos de la bondad humana. Son frutos de esa bondad. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Antes sed benignos. Hay un mandamiento acá. Esto es un imperativo ético de la fe cristiana. Debemos ser benignos. ¿Y por qué? Nuevamente, cada vez que nosotros vemos que en la Biblia se nos dice que debemos amar, que debemos ser benignos, que debemos ser justos, está diciendo que todos estos que son atributos de Dios, Dios los comunicó a la raza humana, por lo que todos estamos en la capacidad motora, en la capacidad moral, ética y espiritual de emular, de imitar esos atributos. La cuestión es que a algunos les interesa y a otros no les interesa. A unos les interesa más o menos, a otros ni mínimamente les interesa. Y en eso se muestran las grandes distancias que pueden haber a veces entre un creyente y otro, ¿no? Creyentes que tienen como primer amor a Dios, bueno, usted le verá hacer cosas que no cualquiera va a hacer. Verá que hará cosas como hizo un apóstol Pablo, como lo hizo Moisés, como lo hizo un Job, como lo hizo un David, etc. Que se muestra claramente en la Biblia que eran hombres que estaban completamente entregados al Dios Todopoderoso. ¿Cometieron sus errores? Claro que los cometieron. Pero es que ¿quién no los ha cometido? Pecados tan grandes que a veces Dios les tuvo que quitar la vida, como fue el caso de Moisés. Pecados tan grandes que con el caso de David Dios tuvo que tratar con la muerte de uno de sus hijos, y además de eso le dijo: en tu casa nunca se va a apartar la espada, vas a estar en guerra todo el tiempo que estés de vida vas a estarte matando con todo el mundo, no vas a tener un momento de descanso en tu vida. Tuvo que pagar consecuencias, porque el pecado siempre traerá consecuencias. Así me arrepienta y pida perdón, siempre tendremos que pagar consecuencias por el pecado. Eso está claro en la Biblia. Y fíjense que de David Dios dice: este es un corazón conforme al mío. Y aún con todo y ello, Dios no dejó de hacer un trato profundo con David, donde lo hizo botar lágrimas de sangre. Perdió uno de sus hijos. Dios lo mató a uno de sus hijos. Después perdió a otro en la guerra, que era el que lo perseguía. ¿Cómo se llama? Absalón. Imagínense, el propio hijo se fue en contra de su padre.
¿Qué cosa más dolorosa puede existir para un padre que un hijo lo odie? Y no con un odio cualquiera, un odio con el que lo persigue para matarlo. Miren las consecuencias de David por su extravío. Moisés le dijo, vente acá el Señor para la montaña, y no volvió a bajar más nunca, porque no santificó el nombre del Señor. No lo santificó. Se le subieron, parece ser, en un momentico los humitos, y no hizo lo que debía hacer, no santificó el nombre del Señor, y eso le costó la vida, le costó la entrada a la tierra prometida, por la que tanto luchó, por la que tanto lloró, por la que tanto sufrió. Y este punto es importante, hermano. Este punto es importante porque nosotros tomamos o consideramos muchas veces el pecado en un sentido tan trivial que parece que no fuéramos cristianos. A veces creemos que el pecado, no, pero es que sí, somos seres humanos. A fin de cuentas, como somos seres humanos, lo que es natural para nosotros más que cualquier otra cosa es errar y cometer todo tipo de faltas. Eso es lo más común a nosotros, eso es lo más natural a nosotros, cometer todo tipo de faltas, cometer todo tipo de sacrilegios, etc. ¿Para qué me voy a amargar la vida pensando en lo mal que me comporté ayer si es que eso es propio de mi naturaleza? Bueno, imagínense, es lamentable que pensemos así, y es lamentable que haya gente que piense así, pero por sus frutos los conoceréis, y esas cosas traen frutos, frutos que no son precisamente los que uno desea. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Nuevamente Dios está diciendo que debemos actuar con benignidad, con bondad. ¿Por qué? Porque la bondad es un atributo que Dios nos ha comunicado. En eso de que nos creó a su imagen y semejanza, una de esas cosas en la que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, o tenemos la potencialidad de ser imagen y semejanza de Dios, es en la bondad. Porque aún hasta los seres más malignos que han existido en la faz de la tierra han tenido algo de bondad. Usted me puede nombrar al azar cualquier ser absolutamente despiadado que haya cometido los crímenes de lesa humanidad más horrendos que usted se puede imaginar. No sé, se me viene a la mente un Hitler, un Mao Zedong, un Lenin, un Stanley, se me viene a la mente, no sé, o sea, tantos Ho Chi Minh, hay tanta gente, ¿no? Los Césares romanos, Alejandro Magno, no sé, cantidades de reyes en la Edad Media que hicieron atrocidades indecibles, pero no existe la maldad absoluta en un ser. Ningún ser es absolutamente maligno, mucho menos absolutamente benigno, porque siempre hay ápices de una cosa u otra, pero no somos ni absolutamente malos ni mucho menos absolutamente buenos. Por supuesto tenemos mucho más de lo malo que de lo bueno, pero nunca somos absolutamente malos. El hecho de que se encuentre entre 100.000 cosas que tenemos moralmente dentro de nosotros, que de esas 100.000, 999.000 sean malas y haya una de bondad, ya implica que no hay maldad absoluta en nosotros, porque tendría que ser el 100% de la maldad de nuestro ser para poder hablar de maldad absoluta. De hecho, les voy a decir algo que escuché a un filósofo que yo sigo mucho, creyente por supuesto, teólogo, apologista, que llevó esto a su nivel más, digamos, más concluyente, más duro, e incluso esto es algo que regaña la mente de muchas personas. Lo que yo voy a decir a continuación es simplemente repetir lo que él dijo. Esto no debe entenderse como que yo piense exactamente lo mismo, pero hay razones para creer en esto que él dice. Él dice, la malignidad absoluta no existe ni siquiera en el diablo. Ni siquiera Satanás es absolutamente malo, porque en Satanás hay vestigios de cosas buenas. Y él comienza a enumerar una serie de cosas que son buenas. Por ejemplo, en Satanás hay inteligencia y hay sabiduría. La inteligencia es algo bueno y la sabiduría es algo bueno. No estamos hablando de la parte moral, estamos hablando de atributos que son propios de las características de un ser que Dios ha creado pensante. Satanás es inteligente y es sabio, y él dice, esos son dos perfecciones. La inteligencia y la sabiduría son perfecciones que descienden y derivan de la perfección superior que es Dios.
Al haber en Satanás inteligencia y sabiduría, esos son vestigios de cosas buenas que están en él. Ahora, que él use la sabiduría que tiene y la inteligencia que tiene para hacer cosas malas, eso es otro asunto. Yo no sé si me estoy dando a entender con esto, yo no sé si esto nos puede regañar o no la mente, pero eso es lo que este filósofo dice, y desde ese punto de vista eso es cierto. Y lo podemos también decir de nosotros, y lo podemos decir de cualquiera de estos personajes que acabo de nombrar. En ellos habían perfecciones, en ellos habían cosas buenas. ¿Cuáles eran esas cosas buenas? Inteligencia, sabiduría. El acto libre también es algo bueno, la voluntad es algo bueno. Ahora, otro tema es para qué cosas usemos nuestra libertad y nuestra voluntad. Es como yo he puesto muchas veces el ejemplo de cuánto daño hace un bisturí en manos de un delincuente que puede desmembrar un cuerpo, pero ese mismo bisturí en manos de un cirujano puede salvar una vida. Los objetos que fungen como causas instrumentales son neutrales. La causa eficiente, que es quien usa la causa intermedia como instrumento, es quien determina qué tipo de uso le va a dar a ese objeto. Si un uso para el bien o un uso para el mal. Incluso las cosas más nocivas que nosotros podamos creer que existen en el mundo se convierten en nocivas es por la utilidad que el hombre le da. La marihuana, por ejemplo, tiene propiedades curativas, se ha demostrado, hay muchas cosas que se pueden tratar con la mata de la marihuana. Hay propiedades curativas, pero la misma marihuana se utiliza también para entrar en estados de drogadicción y de absoluto deterioro de las facultades cognitivas del ser humano. Entonces son cuestiones que, por eso es que saber estas cosas, hermano, y decir estas cosas nos impide algo que no les recomiendo nunca hacer a ninguno de nosotros: fanático y dogmático. Eso, y llegar a extremos. Porque las cosas tenemos que verlas en su justo juicio. Un cuarto y penúltimo atributo de Dios es la justicia y la rectitud. Justicia y rectitud son términos que están plenamente vinculados en la Biblia, ¿no? En teología se distingue entre la justicia, que está ligada a la rectitud, con la misericordia y la gracia. Una cosa es la justicia y otra cosa es la gracia y la misericordia. Son dos cosas distintas. Hay gente que le pide a Dios, no teniendo mínima idea de lo que significa la justicia: Señor, sé justo a mis necesidades. Señor, deseo que tu justicia esté sobre mi vida. No sabe la gente lo que está pidiendo. Cuando nosotros le pedimos justicia a Dios, estamos pidiéndole a un ser que es santo, perfectamente recto, que actúe en función de lo que su perfecta justicia le dice que tiene que hacer. Su perfecta justicia dice que puesto que todos nosotros somos pecadores, merecemos la muerte. Y si le pedimos a Dios justicia, lo que justamente Dios va a hacer es matarnos en el instante. O cuando pedimos: Señor, que tu justicia sea sobre la vida de este hermano. Yo entiendo que la gente no lo está haciendo en ese sentido y no está queriendo decir que Dios mate al hermano, por favor. Ellos creerán que, Señor, que tu justicia sea sobre este hermano, creerán que es que Dios, sé benigno, ayúdalos, que tu misericordia y tu gracia, que es justamente lo contrario a la justicia. La misericordia y la gracia de Dios es justamente lo contrario a la justicia de Dios. El deber de Dios es ser justo, pero Dios no tiene la obligación de ser ni misericordioso ni gracioso. ¿Sabe qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el hecho de que Dios haya derramado misericordia y gracia sobre nosotros, lo hace no porque tiene el deber de hacerlo, porque su deber es aplicarnos justicia, porque todos hemos pecado, todos nos extraviamos, y lo que merecemos de Él es la sentencia de muerte. Ese es el deber de un ser que es puramente recto y santo. Sin embargo, Él decidió derramar gracia y misericordia en un acto libre de su voluntad, no por el dictamen de un deber y de una obligatoriedad de Dios. Dios no tiene el deber de ser misericordioso. Dios no tiene el deber de derramar gracia. El deber de Dios es derramar justicia, pero en un acto de su libertad, Él decide derramar gracia y derramar misericordia sobre las personas.
estos conceptos hay que distinguirlos, hermanos. Son dos cosas completamente distintas. Justicia, gracia y misericordia son completamente distintos, distan por completo, van en contrapelo. Repito, el deber de Dios es ser justo. Que no sea justo, que no aplique su justicia, justicia en el sentido de la rectitud y la santidad, que no aplique su justicia sobre algunos, sino que sobre algunos decida derramar gracia y misericordia, es un acto de su libertad, de su voluntad. Él no tiene la obligación de darnos gracia a ninguno de nosotros. Su obligación en todo caso sería aplicarnos justicia. ¿A qué conclusión debemos llegar en este asunto? Que Dios nunca es injusto. Porque al que no le aplica misericordia y gracia, lo que le aplica es justicia, pero jamás injusticia. Por eso en teología se distingue entre justicia y no justicia. Pero no justicia no se debe entender como injusticia. No justicia, dentro de la categoría de no justicia, entra la misericordia y la gracia. Eso es no justicia, no injusticia. Yo no sé si me estoy dando a entender con esto. Una cosa es la categoría de justicia, otra cosa es la categoría de no justicia. Dentro de la categoría de justicia, Dios es un ser santo y recto, que tiene que penar todo aquello que va en contra de su naturaleza. Tiene que sentenciar a muerte todo aquello que actúa contrario a su voluntad y a su naturaleza. Puesto que no lo hace con todos, ya no está actuando en justicia, sino en no justicia. No justicia no es injusticia. No justicia es, en nuestro caso acá, es misericordia y gracia. Entonces, Dios nunca entrega injusticia a nadie. A unos trata con justicia y a otros trata con misericordia y con gracia. Hay gente que se pelea mucho con este asunto. Por ejemplo, cuando Pablo está elaborando la cuestión de Dios decidió de una misma masa crear vasos de honra y vasos de deshonra. A uno los eligió y a otro no los eligió. ¿Quién puede decir que Dios es justo por actuar de esa forma? ¿Quién puede decirlo? Y la gente se impresiona cuando se escucha, por ejemplo, cuando se expone, por ejemplo, la teología de la doble predestinación. La doble predestinación dice que unos son predestinados para salvación y otros para muerte, para condenación. Pero ¿cómo va a ser?, diría un arminiano. ¿Cómo es posible que Dios decida matar a unos y darle vida a otros? ¿No es eso una injusticia de parte de Dios? No entendemos el concepto de justicia. Lo que nos debería extrañar no es que Dios aplique justicia sobre algunos. Lo que nos debería extrañar en gran manera es que aplique no justicia sobre algunos. Eso es lo que debería ser impresionante. Lo que nos debería impresionar es que Él, a una raza tan malita como la raza humana, decida de a algunos de ellos salvar. Cuando justamente lo que merecemos es que la justicia de Dios se ponga sobre nosotros y nos condene a muerte. Entonces lo que nos debe más bien impresionar no es la parte de que Dios da justicia, sino la parte donde entrega gracia y misericordia. Eso es lo que realmente debe impresionarnos. Porque ningún ser humano tiene el derecho de recibir la gracia y la misericordia de Dios. Porque todos nos extraviamos a unas y no hay uno solo que sea justo. Y la misericordia y el amor de Dios se muestra en que siendo toda la raza humana de esta forma, estando toda sujeta a injusticia, Él decida con todo y ello salvar a algunos. Eso es lo que sí realmente impresiona. No lo contrario. No lo contrario. Es un tema que pica y se extiende. La justicia de Dios es un deber. La misericordia y la gracia es un acto libre de su voluntad. Salmos 145, 17. Justo es Jehová y todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Dios es justo y es misericordioso. Estamos viendo. Aquí tenemos dos atributos de Dios que son completamente diferentes. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces con estos dos textos? Que Dios nos llama a vivir
bajo la justicia y la rectitud. Ahora, aquí justicia no debe entenderse ya en el sentido de que estamos en este momento describiendo la justicia de Dios como una rectitud suprema y perfecta. Aquí justicia, cuando Dios dice que actuemos en justicia, es que actuemos conforme a lo que es legítimamente contrario a lo maligno. Es que actuemos en benignidad, que actuemos en bondad, que actuemos cumpliendo los mandamientos, que actuemos haciendo lo que es recto hacer. Lo que es recto hacer es cumplir los mandamientos del Señor, ser benigno. No, aquí Dios nos está pidiendo justicia en el sentido como acabamos de describir la justicia de Dios, donde el bien puede a algunos agarrar y sentenciar a muerte y a otros no. O sea, eso no es lo que Dios nos está diciendo. Nosotros no tenemos la facultad de decidir ese tipo de cosas, no tenemos el derecho de decidir sobre ese tipo de cuestiones. Aunque muchas veces nos dan ganas, ¿no? Nos falta el momento en que pasa algo con alguien que nos da ganas de mandarlo a la justicia de Dios, ¿no? Pero esos son atributos que solamente Dios puede operar. Por último, no porque sea el último atributo incomunicable, sino porque fueron los que yo recogí acá, lo podríamos decir son los elementales, la sabiduría del Señor. La sabiduría es otro de los atributos comunicables de Dios. Los seres humanos pueden ser sabios, ¿verdad que sí? Y conocemos en la historia cantidad de seres humanos que han sido impresionantemente sabios. Es más, esto es algo, usted debe entender, hermano, que todos estos atributos que yo acabo de mencionar, justicia, rectitud, bondad, amor, santidad y ahora sabiduría, son los 5 que estamos estudiando. Debemos entender que estos no son atributos comunicables que solamente funcionan y operan en un creyente. Estos funcionan y operan en cualquier persona. En cualquier persona. Bueno, salvo el caso de la santidad. La santidad sí es exclusiva del creyente, porque ningún ser no creyente puede llegar a la santidad, por amor a Dios. Pero yo no necesito, y entiéndase lo que voy a decir, yo no necesito saber de Biblia o decir que soy cristiano para amar, y es un atributo comunicable de Dios. Los seres humanos aman sin necesidad de estar conectados a ninguna fe. Ahora, la distinción grande está en que no es lo mismo amar siendo cristiano que no siendo cristiano. El cristiano tiene, digamos, primero, mucha más capacidad de amar, pero segundo, esa capacidad de amar lo faculta para amar también de la manera más correcta y no solamente de amar de forma donde hace acepción de personas, en este aspecto de hacer acepción, amo a uno, a otros no, amo al que me ama, pero el que no me ama lo odio. Eso es algo que es imposible de hacer por una persona no creyente. Esto solamente es posible dentro de la fe cristiana. Esta es la distinción entre alguien que puede sí operar en los atributos comunicables de Dios no siendo cristiano, del que sí lo es. El que no es cristiano no puede ser santo nunca. El que es cristiano tiene la potencialidad de la santidad y trabaja sobre ella. Pero una persona que no es cristiana puede ser sabia, una persona que no es cristiana puede amar, una persona que no es cristiana puede incluso actuar en un cierto nivel de rectitud y de justicia. Hay gente que tiene una moral, hermano, que a veces es admirable para los propios creyentes. Mire, yo he conocido gente con una honestidad y una honradez, no siendo cristianos, que a veces ni yo mismo la he tenido. Y son cosas que le regañan a uno, son cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? Yo que digo ser el cristiano, que tal, que esto, que lo otro, que aquello, que leo la Biblia, que me la como, y yo nunca he sido capaz de manifestar el nivel de honestidad que ese hombre acaba de manifestar allí. Porque la bondad es una impronta del ser humano, indiferentemente a si este es o no es cristiano. Y con la sabiduría justamente es lo mismo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 9:10. También lo dice Proverbios en el capítulo 1, versículo 7. Dice exactamente lo mismo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo? Si la sabiduría es algo que puede tener un principio, está diciendo que la sabiduría es algo que es posible, que es una potencialidad que está en todos los seres humanos y que podemos nosotros actualizar esa potencia.
Por eso Tomás de Aquino hablaba de la actualización de las potencias. Entonces yo soy bondadoso en un nivel muy básico, pero tengo la potencialidad de actualizar esa potencia, valga la redundancia, y llevar esa sabiduría de un nivel básico o esa bondad de un nivel básico a un nivel mucho más avanzado. Y ser mucho más sabio de lo que era o ser mucho más recto de lo que eras. Por eso es que Dios es un ser que no está en potencia, sino que es acto puro. Nosotros los seres humanos somos seres que estamos en potencia, no somos acto puro, ni motor primero. ¿Por qué Dios es un ser que no está en potencia? Porque Dios es inmutable, Dios no puede cambiar, Dios no puede hacerse, Dios no tiene la potencialidad de hacerse más inteligente, ya Él es la inteligencia absoluta. Dios no tiene la potencialidad de ser más santo, ya Él es la santidad absoluta. Pero nosotros los seres humanos sí tenemos esas potencialidades, podemos ser más santos, actualizando nuestras potencias, podemos ser más santos, podemos ser más sabios, podemos ser más rectos, podemos ser más justos, podemos ser más amorosos. Ya Dios no puede amar más de lo que ama, ya Él es el amor absoluto y supremo y sublime. Él no puede ser más amoroso de lo que es, ya Él abarcó el amor en todo su esplendor. Nosotros sí tenemos esas potencialidades y cada vez, eso es lo que se conoce en la primera vía de Tomás de Aquino como el movimiento desde el punto de vista metafísico. Movimiento para Tomás de Aquino desde el punto de vista metafísico significa ir de la potencia al acto, ¿ok? De la potencia al acto. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque es importante que lo tengamos presente, puesto que estamos tratando el tema de los atributos incomunicables del Señor. Todos nosotros tenemos vestigios de estas cosas que acabamos de nombrar. Algo de sabiduría hay entre nosotros aquí. Algo de rectitud hay entre nosotros aquí. Algo de justicia hay entre nosotros aquí. Algo de amor. Algo de santidad. Que no sea la que queremos, ni mucho menos la que Dios quiere, eso es otra cosa. Pero tenemos la potencialidad. Movimiento, en la primera ley de Tomás de Aquino para la demostración de Dios como ser supremo, para la demostración de la existencia de Dios desde el punto de vista metafísico, movimiento es ir de la potencia al acto. Es decir, de no ser justo, pero teniendo la potencialidad de hacerlo, a convertirme en justo, se actualizó la potencia, hubo un movimiento metafísico que me llevó de ser potencia ahora a ser acto. ¿Qué es acto? El haber llegado al fin de convertirme en justo. ¿Estamos viendo? Tenía la potencialidad de ser justo, no lo era, pero tenía la potencialidad. Actualizando esa potencia, que es lo que se llama movimiento desde el punto de vista tomista, es llegar al acto de ¿qué? De ser justo. Me convertí en justo porque estaba esa potencialidad en mí, la actualicé, se dio un movimiento y pasé de tener la potencia ahora a llevar eso a una realidad consumada. Me convertí en una persona justa. Eso es movimiento. Y eso es una de las vías que da demostración de la realidad del Dios Todopoderoso. Todos los libros sapienciales, Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, esos son los ketubines dentro de la Torá, ¿no? Dentro de lo que es el tema de la Torá. Bueno, no es de la Torá, eso sería la Tanakh más bien. Una de las siglas es Ketubín, tiene que ver con los libros sapienciales, los libros de sabiduría, donde tenemos toda esta parte poética de la Biblia. Todos ellos llaman a la sabiduría y todos ellos son un canto, un clamor a la sabiduría. Si vemos, por ejemplo, Proverbios, vamos a darnos cuenta que Proverbios, desde el primer versículo hasta el último versículo, en todos sus capítulos, de forma directa o indirecta, está llamando al hombre a que sea sabio. ¿Y por qué no está llamando a que sea sabio? Porque Dios puso su impronta en el ser humano, puesto que es un atributo comunicable de Dios, un atributo que nosotros compartimos con el Ser Supremo. Y tenemos todos entonces la potencialidad de ser sabios. Ahora, no nos quedemos en la potencialidad, actualicemos esa potencia y llevémoslas al acto. Lleguemos a un nivel de sabiduría que sea, sin duda alguna, no tanto admirable por la gente, porque nuestro propósito para ser sabio no debe ser estar enfocado en el hecho de que la gente nos elogie, nos encomie. No, es porque debemos entender que es un deber de la cristiandad. Y que sea un deber de la cristiandad indica que es un mandamiento.
Que sea un mandamiento indica que es un acto de obediencia a Dios. Y que sea un acto de obediencia a Dios indica que damos gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Y ese es el deber ser. La conclusión de todo esto es que la razón por la cual debemos actualizar nuestras potencias de aquellos atributos que Dios nos ha comunicado es para darle gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Exaltar, glorificar su santo y bendito nombre, porque esa es la razón de ser de nuestra existencia. Si no lo hacemos, estamos perdiendo el tiempo. Si hay otras cosas que nos interesan más que estas, estamos perdiendo el tiempo. Además, sembrando para una catástrofe también. Y eso es lo que queremos evitar, eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso Dios nos llenó de todos estos atributos hermosos y preciosos que no buscan otra cosa más que darle gloria a Él y por ende que nosotros vivamos legítimamente una vida que merece la pena vivir. Porque nuevamente, William Lane Craig es una de las personas que lo ha entendido mejor que cualquier otro. La vida sin Dios no tiene sentido. No hay propósito en el hombre si Dios no está presente. Si Dios no está presente, no hay sentido, no hay propósito. Por eso muchos de los filósofos brillantes que han existido en la humanidad han llegado a esas conclusiones. Filósofos no cristianos han llegado a la conclusión, como Albert Camus, por ejemplo, de decir: ¿por qué no considerar seriamente la posibilidad del suicidio si la vida no tiene sentido? ¿Por qué no suicidarme? ¿Qué me impide suicidarme? Si vivir esto que vivo, o sea, ¿para dónde voy? ¿Qué hago con esto? ¿Qué sentido tiene esto? Caminar, hablar, ir, venir, trabajar, tener una familia, etcétera. Yo no le veo sentido último a esto. Por eso, por supuesto, son mentes que han pensado más allá del común y que en sus reflexiones bien profundas y hondas han llegado a conclusiones cristianas que a veces ni el propio cristiano ha llegado. Y es que precisamente eso es lo que la Biblia dice: sin Dios la vida no tiene sentido. Eso lo está diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay sentido ni valor en la vida de un ser humano que vive completamente distante de la presencia de Dios. Y este es el propósito, amados hermanos, concluyendo, de los atributos comunicables del Señor. Hay otros atributos: inteligencia, voluntad, libertad, acto libre, todas estas cosas, pero que quise enumerar las que consideramos son las más esenciales. Amén. Bueno, damos gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Y bueno, si hay alguna duda,